largo del tiempo, un sinfín de pensadores, películas y libros han intentado explorar el control y el libre albedrío, con el propósito de buscar una reflexión acerca del por qué hacemos lo que hacemos. Intentaron cuestionar nuestro conocimiento acerca de los grilletes que nos mantienen sumisos a una forma de pensar o actuar, incluso si estamos dispuestos a tomar conciencia de lo difícil que es liberarse. Pero Inside lo hace de una manera peculiar, pues sin contexto alguno nos orilla a sumergirnos en un mundo totalmente desolado, donde los detalles se vuelven migajas que nos ayudan a interpretar lo que sucede en el juego. Es por eso que esta atmósfera de incertidumbre se convierte rápidamente en un espacio de reflexión sobre el papel que tenemos, el lugar al que nos dirigimos, el por qué lo hacemos y, por último, qué es aquello que nos motiva a seguir el camino que seguimos. Como seres humanos estamos condenados a interpretar la realidad en base a lo que tenemos a disposición y los remanentes experienciales de nuestra vida. Por eso, al inicio del juego, casi como instinto percibimos a un niño escapando, y este evento es apoyado por el entorno que nos rodea, pues a medida que avanzamos, encontramos a otras personas cuyo propósito es capturarnos con ayuda de máquinas, animales o incluso sus propios medios. El entorno desolado y solitario se encarga de mantenernos a la expectativa constante de los peligros que podrían acechar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estaremos solos, siendo pocos los momentos de tensión que les proporcionarán otros humanos, no monstruos o aberraciones salidas de alguna historia de Lovecraft, simplemente humanos. El por qué se puede intuir a medida que nos adentramos más y más, pues eventualmente encontraremos lo que parece ser indicios de un control mental instaurado en los humanos, haciendo una división clara entre los encadenados y los dueños de dichas cadenas. Múltiples elementos juegan un papel importante para la construcción narrativa de Inside, siendo la atmósfera una de las más importantes porque nos brinda pequeños indicios de lo que puede estar pasando. Durante la tensión constante de ser perseguidos sin saber por qué, es que los momentos donde no está pasando algo se vuelven poderosos para iniciar una evaluación de todo lo que pasó y está pasando. Esos momentos llenos de soledad, de incertidumbre y una extraña paz, acompañados por el eco de una maquinaria que nunca se detiene, zumbidos, respiraciones mecánicas y un incesante retumbar del poder que se oculta en las sombras. A medida que el niño avanza, nos damos cuenta de que el objetivo no solo es escapar, sino comprender la razón de esa persecución implacable, de esa opresión que no muestra piedad. Cada paso que damos está marcado por la presencia de otros seres, siluetas que operan máquinas, criaturas que acechan e incluso humanos que nos persiguen, todos ellos piezas de un engranaje que funciona sin detenerse. La máquina que parece contener todo este mecanismo son unas instalaciones que nos hacen entender un poco lo que sucede, con ayuda de experimentos que son testigos del ego, la depravación y el rencor hacia la propia raza humana, signos de control mental masivo, alteraciones en la genética humana y una enorme masa hecha de personas. A partir de este punto, el juego nos ofrece casi con desgana fragmentos de una verdad que nos obliga a reconfigurar nuestra visión de la aventura. Lo que antes parecía una huida desesperada, se revela ahora como una búsqueda constante por integrarnos en la masa, para liberarnos de lo que, quizá, jamás fuimos conscientes de que nos aprisionaba, y seguir así, escapando para no quedar atrapados en nuestra propia huida. Esto sucede muy rápido, pero hay dos momentos claves que nos hacen cuestionarnos si estamos logrando nuestro cometido. Esta duda empieza cuando aterrizamos en lo que parece ser una maqueta de una colina y cuando el personal de las instalaciones deja de correr y comienza a ayudarnos. Todo apunta a que por fin escapamos, pero ese sentimiento se transforma en un asfixiante nudo en la garganta al descubrir que la colina por la que caemos
lejos es similar a la maqueta que había en las instalaciones, lo que solo significa una cosa: un reajuste de los grilletes. El aire, los tonos verdes del exterior, incluso el mar a los pies de la playa. Todo esto fue un cúmulo de decisiones premeditadas con el propósito de controlar el resultado final. Es entonces que deja de haber ruido. Todo el caos, el sentimiento de ser un animal encerrado, desaparece. Puedes tomarlo como un final feliz. Por otro lado, podrías verlo como un sistema de defensa inconsciente que nos proyecta en libertad cuando solo apretaron más y más el grillete que nos mantiene cautivos. Y de los caídos, dolorosamente caídos, esa tarde, la mayor parte fueron los propios compañeros. Los que dispararon fueron los disparos hechos por el soldado desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon soldados perversamente contra sus compañeros, solamente hirieron y lesionaron también a sus compañeros. El control mental del que te hablo no tiene forma, es menos tosco y por consecuencia más peligroso. Porque está ahí pero no podemos verlo, está ahí pero no podemos entender cómo funciona. Está ahí y muchas veces no podemos hacer nada al respecto. Pensar que el control mental se ve como máquinas o cascos que nos obligan a pensar, creer o actuar en contra de nuestra voluntad es algo bastante absurdo, ¿no? Piensa, ¿de dónde aprendí lo que sé? ¿Por qué me comporto de esta forma? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué es obvio lo obvio? Cuando nacemos, todo aquello que nos rodea es una potencial fuente de información de la que podemos aprender. Al crecer, la situación no es diferente, pues toda esa información sigue siendo absorbida por nosotros. Muchas veces pasa desapercibida, pero cuando no, es porque consciente o inconscientemente aceptamos creer en eso. Aceptamos que lo que sabemos es real, innegable y la razón absoluta ante un mundo lleno de incertidumbre. Cuando este concepto se entendió y se descubrió cómo funciona el ser humano, algunas personas intentaron ver hasta dónde podían llegar. Pensaron que podría ser posible controlar lo que consumimos para poder hacer lo mismo con lo que pensamos. Creer que tenemos el control de lo que pensamos es el primer síntoma, porque no necesita un casco. Lo único que necesita es hacerte creer que no está pasando nada, mientras trabaja en las sombras con todo lo que hay a tu alrededor. El segundo síntoma es creer que solo se necesita de la fuerza o del poder bruto para obligar a las personas a hacer cosas sin cuestionar. Y por último, el tercer síntoma es creer que todo lo que sabes es la verdad y nada más que la verdad. Ahora es más fácil, menos visceral y el único requisito es el tiempo que se necesita para ser instaurado como un parásito que nubla la posibilidad de ser o entender aquello que está más allá de nuestro horizonte. El casco mental actual ya no son las torturas o el poder destructivo de una guerra. Ahora se escucha así o así. Y lo peor de todo es que nunca lo vimos venir. Cuando pienses en lo absurdo que es usar un casco para controlar a la sociedad, piensa que quizá eso sea más misericordioso, porque al menos serás consciente de los grilletes que te aprisionarán toda la vida. Poco a poco, el mundo en el que vivimos se transforma en un entorno distorsionado donde la libertad parece ser solo una ilusión y la obediencia una condena. O quizá nunca pudimos disfrutar realmente de la libertad que gritamos con orgullo tener. Al final, Inside no es un juego de supervivencia, es un relato de sumisión, de cómo una sociedad, con sus fuerzas invisibles, puede moldear a sus miembros, atraparlos, controlarlos
hasta convertirlos en parte de un engranaje que ya no puede deshacerse. Y a través de los ojos de este niño descubrimos un espejo que refleja la naturaleza de nuestra propia existencia.